La magia es un fenómeno que ha conmocionado al ser humano desde los primeros tiempos. Las primeras manifestaciones registradas provienen de Oriente Medio, hace alrededor de 500.000 de años. En aquella región se descubrieron enterramientos en que los cadáveres se ponían en posición fetal orientados hacia el este, el lugar donde nacía el sol. Además, se teñían las tumbas de color rojo, ya que este tono representaba la sangre, elemento que los antiguos identificaron con la esencia de la vida. Por medio de este conjunto de factores se pretendía que el fallecido entrase en una nueva existencia en el más allá. La magia surge, por tanto, antes que la religión, como un intento de comprender y manipular la naturaleza que nos rodea. Las personas iniciadas en este arte son aquellas que tienen la capacidad de comprender estos elementos, con los que operar de forma sobrenatural sobre nuestro entorno. Con el tiempo el arte de la magia se perfeccionó y alcanzó su cenit en el antiguo Egipto. Por eso hoy quiero hablarles de la fascinante y enigmática magia egipcia. Hoy en día nos parece ridículo creer que pronunciando encantamientos o realizando una serie de actos rituales se pueden conseguir efectos contrarios a las leyes naturales. Sin embargo, se trata de una creencia profundamente arraigada en nosotros. He aquí el origen de las supersticiones. Muchas personas en todo el mundo creen que una secuencia accidental de acontecimientos puede traerles innumerables desgracias. Los hay quienes cambian su recorrido habitual si se topan con un majestuoso michí negro. Otros rechazarán que les pases un salero con la mano y si se derrama un poco de sal se apresurarán a agarrar un pellizco y lanzarlo hacia atrás por encima del hombro. Sin embargo, para los egipcios la magia no era una simple superstición, sino que era una fuerza que envolvía su vida diaria, en un mundo cuyas leyes físicas desconocían, las cuales creían que eran dictadas y manipuladas por unos seres sobrenaturales que habitaban un reino invisible, los dioses. Aquello que permitía a los dioses manipular el mundo era lo que los egipcios definían con la palabra Eka, que se suele traducir como magia. Eka se manifestaba como una poderosa deidad encargada de dar comienzo y estabilidad a la naturaleza misma. Su poderío era temible incluso para los otros dioses. El nombre de Eka significa, aquel que activa el Ka. Pues el Ka era la fuerza vital, una pizca del principio universal e inmortal. Dado que la sabiduría intrínseca de los dioses y su Ka son infinitamente superiores a las de los humanos, su capacidad para manipular el mundo lo es también. No obstante, como los seres humanos también poseen Ka, tienen una cierta capacidad para entrar en contacto e incluso influir en el mundo de lo divino, pues ambos están regidos por la misma energía. Este tipo de diálogo era mantenido entre el mortal y los dioses mediante Aku, que se suele traducir como encantamientos, brujerías o recitaciones. En sí misma, Eka no era ni buena ni mala, simplemente existía. Su naturaleza dependía del receptor de esa magia. Como resulta evidente, cuando se conseguían un ritual y un encantamiento que funcionaban, o eso se creía, era necesario ponerlos por escrito para evitar que su conocimiento se perdiera y este era conservado en las bibliotecas de los templos, el acceso al mismo había de estar limitado por sus posibles malos usos. La magia oficial quedaba limitada entonces a los sacerdotes, quienes adquirían títulos como el profeta de Eka, el jefe de los secretos, o el sacerdote lector jefe. Aunque en realidad, dada la estrecha relación existente en Egipto entre lo escrito y la magia, cualquier escriba podía llegar a actuar como mago, pues solo tenía que leer los papiros adecuados siguiendo sus indicaciones para hacer que Eka entrara en acción. El contenido de una caja de madera enterrada en el recinto del templo funerario de Ramsés II nos informa sobre las herramientas propias de la profesión de un mago, jefe de los secretos, de la 12ª dinastía. Además de amuletos en forma de serpiente, muñecas, figuritas de dioses y pelo humano, dentro de la caja había 23 papiros fragmentarios. En estos papiros encontramos recetas para el tratamiento de enfermedades oculares, estomacales y urológicas, textos relativos a la procreación, el embarazo y los recién nacidos, curas para los dolores y la rigidez muscular, encantamientos para amuletos protectores, encantamientos contra los dolores de cabeza o contra las serpientes, y encantamientos protectores en general. Para los egipcios la magia y la medicina estaban estrechamente conectadas.
A pesar de estar formados para identificar los síntomas del paciente, diagnosticar la enfermedad y ofrecer un tratamiento para la misma, la magia servía a los médicos egipcios como seguro de que el remedio aplicado iba a funcionar sin problemas. Cuando la enfermedad era desconocida o se consideraba que no se podía hacer nada en el mundo físico, la solución debía venir del mundo divino, es decir, de Eka. Esa enfermedad que no se podía tratar era un acontecimiento caótico, por lo que el médico mago intentaba acudir a la Ma'at, la armonía cósmica, para darle sentido y así poder deshacerse de él. El método utilizado para ello era buscar una referencia en el mundo de lo divino que fuera semejante, un acontecimiento sucedido a los dioses que pudiera equipararse o hubiera tenido como resultado la enfermedad del paciente o, incluso, la identificación del paciente con un dios. Establecida esa relación, el caos quedaba contenido y la Eka de los dioses podía actuar contra él, llamada por el mago en favor del enfermo mediante sus encantamientos y rituales. Por otra parte, no solo los médicos encontraban utilidad en la Eka, cuyo poder era tal que podía actuar a distancia. Los propios soberanos egipcios, encargados como estaban de mantener el valle del Nilo fuera del caos, utilizaban la magia para proceder desde la lejanía contra sus enemigos. Pero también eran muy conscientes de que esta poderosa magia podía ser utilizada contra ellos mismos. Ni siquiera el faraón estaba a salvo de la magia. Por suerte para el monarca, los magos que le eran fieles lo protegían con encantamientos, ya que una de las técnicas rituales más habituales era la circunambulación, consistente en caminar alrededor de un espacio para rodearlo de una especie de burbuja mágica, que servía para protegerlo y rechazar las fuerzas hostiles. Un ritual que ya se repetía 2 veces al día en las pirámides del reino antiguo durante una ceremonia realizada por 2 sacerdotes, que daban una vuelta en torno a la pirámide mientras la iban salpicando de agua con atrón. Además de esta magia oficial, existió en el antiguo Egipto una magia menos formal. Magia diaria, como la que hoy encontramos camuflada en las pequeñas supersticiones que todo el mundo conoce o en las nuestras, que nos proporcionan seguridad al realizar un rito particular. Por su propia naturaleza, se trata de magia no escrita, cuyos restos más evidentes y abundantes encontramos en los innumerables amuletos de todo tipo que aparecen por doquier en todas las épocas de Egipto. El amuleto personal es algo así como un emisor de magia positiva para su portador, que no tiene más que llevarlo consigo para quedar protegido contra algún tipo de amenaza. En ocasiones está destinado a eliminar un riesgo concreto, como las mordeduras de escorpiones y serpientes, si es alguien que viaja a menudo al desierto. Otras veces su intención es ofrecer una especie de seguro a todo riesgo que minimice las posibilidades de alguna desgracia indeterminada, una enfermedad, la rotura de un hueso o un aborto provocado por un espíritu malvado. Por lo mismo, perder un amuleto es una desgracia de la que hay que reponerse enseguida. En muchas ocasiones, la forma del amuleto tiene que ver con un mito, que es el que le proporciona su valor y capacidad protectora. Un ejemplo sería el famoso escarabeo, la representación tridimensional de un escarabajo pelotero, que es la imagen de Keper, el dios sol renacido al amanecer. Al llevar uno colgado del cuello, o en la mano en forma de anillo, su portador quedaba contagiado de su capacidad regenerativa, quedando así dotado del poder de sobreponerse a las desgracias. Lo mismo sucede con el loto, una flor que durante el día flota plácida sobre la superficie del agua y por las noches se cierra antes de sumergirse en las profundidades. Quien lo llevaba estaba generando para sí la capacidad para renacer una y otra vez. Un tipo de amuleto u objeto mágico muy peculiar son los marfiles mágicos. Se trata de caninos de hipopótamo que, tras ser cortados por la mitad longitudinalmente, eran decorados con escenas apotropaicas, destinadas a salvaguardar al recién nacido y a la madre lactante de cualquier mal. Se supone que eran colocados sobre una superficie cerca de ambos, para que su influencia mágica los cubriera. La parte plana estaba decorada con criaturas protectoras y dioses, encargados de defender ferozmente la salud de la madre y su hijo. Como habíamos dicho, la magia y la escritura estaban sumamente relacionadas. Por lo que no es de extrañar que Tot, el dios de los escribas, fuese también el dios de la magia. Y en su fabuloso libro se hallaban las claves de todos los saberes ancestrales. Tot es representado como un ser humano con cabeza de ibis, en sus manos sostiene una pluma y una paleta con tinta, al igual que los escribas. Era el secretario de los dioses y,
por tanto, el encargado de transmitir sus conocimientos a los demás mortales. Inventó, además, la escritura, y sus signos son un mono y una luna. Según la antigua tradición egipcia, vivió en la hoy desconocida ciudad de Hermópolis, donde posiblemente acabó sepultado su preciado libro. Más tarde, en plena Edad Media, fueron muchos los magos que afirmaron poseer el famoso libro, del cual extraían sus hechizos y sortilegios. Es normal que algunos presumiesen de ello, pero ninguno dio pruebas de tenerlo. Entre todo el saber que figuraba en este manuscrito se encontraba la capacidad de comunicarse con los animales e incluso las fórmulas necesarias para resucitar a los muertos. Muchos eran los objetos mágicos que podían crearse con este libro, entre ellos el fabuloso Ankh-Maat, un espejo que reflejaba todo lo negativo y pernicioso de aquellos que se atreviesen a poner su rostro ante él. Otorgaba, además, la posibilidad de comprender el funcionamiento de la Tierra y las estrellas, así como el entendimiento de todo lo que podemos considerar sobrenatural. Es normal, por tanto, que fuese una obra muy codiciada. Si este libro realmente existe y sus conocimientos permanecen ocultos en alguna biblioteca desconocida, entonces su dueño prefiere mantener sus secretos bien resguardados. ¿Y qué tan poderosos eran realmente los magos de Egipto? La respuesta quizá debamos buscarla en la impresionante necrópolis de Saqqara. En este sitio ocurrió una revolución en el ámbito de la arquitectura y su caudillo fue Imhotep, primer arquitecto e ingeniero de la historia, también administrador y médico pero, sobre todo, mago. Su prestigio e influencia fue tal que llegó a ser una de las pocas personas del antiguo Egipto que fue encumbrada a la categoría de Dios. El ingenio de este hombre polifacético nos permite observar de cerca ese tiempo donde la magia era el instrumento más eficaz al servicio de la civilización egipcia. Pero en aquella época el significado de la magia y su función se confunde con lo que hoy en día llamaríamos tecnología, pues la ciencia en ese momento estaba inseparablemente ligada a lo sagrado. El pueblo egipcio solo podía sentir respeto por los poderes que el gran sacerdote y constructor demostraba al curar a los enfermos. Para ello, era imprescindible el poder de la palabra, pues mediante ella podían comunicarse los hombres con los dioses. Y no solo eso, las palabras encierran también la esencia de todas las cosas. Hasta tal punto era firme esta creencia en el antiguo Egipto, que cuando los egipcios salían de su patria jamás pronunciaban su verdadero nombre, pues pensaban que los extranjeros podían hacerse con su alma mediante sortilegios si tenían acceso a esta información. Además de con las palabras, el mago se ayudaba también con movimientos y gestos realizados con diferentes partes de su cuerpo, pues cada una de ellas representaba un dios. Atum es el ojo derecho, Horus el izquierdo, sus labios son parte de Isis y Neptis, sus vértebras son Heb y en su vientre reside el poder de Nat. De ahí que, conceptos tan arraigados en nuestra cultura occidental como el del mal de ojo, provengan de tan lejanas tierras. Para los antiguos egipcios, se podía desencadenar la tragedia solo con la mirada. Y es que la magia puede utilizarse indistintamente para hacer el bien o el mal. Otro de los elementos imprescindibles eran los amuletos. Como hemos comentado antes, eran muy importantes en la vida cotidiana. Sobra decir que eran primordiales en la ceremonia de iniciación, pues el mago no era considerado como tal hasta que no le eran impuestos los amuletos de Heliópolis, la ciudad sagrada del sol y de la magia. Este tipo de objetos era también utilizado para combatir diversos males o para atraer la buena suerte, aunque su utilización más trascendental se daba a la hora de la muerte, pues el cadáver se recubría con ellos antes de la momificación, en la creencia de que el alma del difunto podría abrir con su ayuda las puertas del más allá. El mago era, sobre todo, alguien que poseía poderes especiales, con cualidades negadas al resto de los mortales. Su ayuda viene especialmente de Ra, pues su luz es la que disipa las tinieblas y combate todos los males. El iniciado viene a ser un prisma que proyecta esta potente luz sobre lo que le rodea, aumentando su intensidad para combatir los problemas que martirizan a los hombres. De ahí que todos los magos poseyeran el Ak, un vínculo que los unía directamente con el cielo, de donde tomaban la energía para cumplir su labor. Y es por ello por lo que hoy en día se conoce como iluminados a todos los que afirman mantener un vínculo especial con fuerzas superiores, rememorando la cualidad principal de los magos egipcios.
Hoy en día son muchos los falsos gurús que afirman poseer estos conocimientos perdidos, cuando en realidad no suelen ser más que estafadores con ansia de apropiarse de lo ajeno. La magia egipcia, sin embargo, fue algo muy distinto, y en ella se aglutinaron unos conocimientos con un arraigo cultural y antropológico muy importantes, que fueron fundamentales en el desarrollo humano de todo un pueblo. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos. Muchas gracias.